Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión, nos embarcamos en una exploración a fondo, un análisis exhaustivo de un documento verdaderamente enciclopédico sobre una de las criaturas más formidables y a menudo incomprendidas de nuestro planeta, la orca, o Orcinus orca. Hola, sí, y fíjate que es un material sumamente denso, pero es que está repleto de datos biológicos, históricos y sociológicos que abarcan desde el inicio de los tiempos registrados hasta descubrimientos científicos fascinantes del año 2025. Es un viaje increíble. Totalmente. Y a ver, la misión de hoy es desmitificar a este superdepredador. Queremos ir mucho más allá de esa imagen típica que todos tenemos de los parques acuáticos. El objetivo es descubrir la asombrosa complejidad de su cultura, su inteligencia y la intrincada relación que mantienen con la humanidad. Exacto, una relación que a veces es un poco oscura, la verdad. Sí, sin duda. Y para quienes nos escuchan, creo que esto es profundamente relevante. Entender a las orcas no es solo aprender biología marina, es observar una forma de inteligencia y de estructura social que rivaliza directamente con la nuestra. Claro, es como mirar un espejo que nos ofrece momentos de auténtica revelación sobre cómo funciona la vida en la Tierra. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por la identidad, porque hay un error monumental que la cultura popular ha perpetuado. Siempre hemos dicho ballena asesina, pero resulta que ni son ballenas ni el nombre viene de donde pensamos, ¿verdad? Es un error muy común, sí. Las orcas no son ballenas, en realidad son el miembro más grande de la familia de los delfines oceánicos. Y cuando decimos grande, hablamos de dimensiones colosales. O sea, los machos pueden alcanzar los 9,8 metros de longitud y superar las 10 toneladas de peso. Madre mía, 10 toneladas de delfín. ¿Y de dónde sale entonces todo el embrollo del nombre? Porque el documento menciona algo de los romanos. Sí, es históricamente muy curioso. La palabra antigua romana orca significaba literalmente vasija de vientre grande, lo cual probablemente hacía alusión a la forma robusta de su cuerpo. Pero el apodo de ballena asesina tiene un origen completamente distinto. Proviene de los antiguos marineros y balleneros. Ah, claro, porque las veían cazar. Exactamente. Al observar a estos animales en alta mar, los veían cazar en grupo a verdaderas ballenas que eran mucho más grandes que ellos. Originalmente las llamaban asesinas de ballenas, pero con el tiempo y las traducciones, el término se invirtió y terminamos con ballenas asesinas. Una simple inversión de palabras que les cambió la imagen pública durante siglos. Pero leyendo el documento me he dado cuenta de que la identidad biológica esconde un debate mucho más profundo. Parecía que todas eran exactamente la misma especie, pero vi un estudio de 2024 que proponía dividirlas. Lo fascinante aquí es la tremenda complejidad de su taxonomía. Durante mucho tiempo se consideró que todas las orcas del mundo pertenecían a una única especie, Orcinus orca. Sin embargo, son tan diversas que la comunidad científica, como bien dices en ese estudio reciente, presentó pruebas contundentes para dividirlas. Sí, recuerdo que proponían clasificar a las orcas residentes del Pacífico Norte, que comen exclusivamente peces, como O. ater, y a las transeúntes de la misma zona como O. rectipinnus. Eso es, son poblaciones que comparten las mismas aguas, pero no se cruzan en absoluto. No hablan el mismo idioma y tienen dietas completamente opuestas. Y físicamente también presentan rasgos que las hacen inconfundibles. Por ejemplo, la aleta dorsal de los machos adultos es un portento estructural que puede medir hasta 1,8 metros de altura. O sea, casi la altura de una persona adulta alzándose como una vela negra en el océano. Alucinante. Y también me quedé de piedra con lo de la mancha de la silla de montar. Sí, esa zona grisácea o blanca justo detrás de la aleta. Eso es. El texto dice que las variaciones en las cicatrices y el patrón de color son tan únicas en cada individuo como lo es una huella dactilar humana para nosotros. Tal cual. Gracias a esto, la ciencia ha podido catalogarlas y seguirlas durante décadas sin marcarlas físicamente. Esa individualidad es clave, y eso nos lleva directamente a su papel en el ecosistema. Son depredadores ápice. Nadie se las come a ellas. El documento señala que una orca promedio consume unos 227 kilos de comida al día. Y para conseguir eso, cazan de una forma que recuerda mucho a las manadas de lobos. La analogía es perfecta. Se las conoce como los lobos del mar. Pero lo que destaca es su nivel de especialización extrema. No es que abran la boca y se coman cualquier cosa. Diferentes poblaciones tienen dietas exclusivas y tácticas de caza adaptadas a esa dieta.
Leí algunas de las tácticas y son de película. En Noruega, por ejemplo, tienen esta alimentación en carrusel para cazar arengues. Usan burbujas para acorralarlos cerca de la superficie, ¿no? Es un espectáculo de pura física. Nadan a su alrededor liberando ráfagas de burbujas y mostrando sus vientres blancos. Esto asusta a los peces y los obliga a agruparse en una bola muy densa. Y una vez que tienen la bola controlada, las orcas se dan la vuelta y dan fuertes coletazos en el agua. Claro. Y la onda de choque aturde a decenas de peces a la vez. Es pura ingeniería de fluidos. Pero la técnica de la Antártida me costó más visualizarla. La caza por olas o wave hunting. Las focas están descansando en los témpanos de hielo y las orcas se asoman verticalmente para localizarlas. El famoso spy hopping, sí. Se asoman, ven exactamente dónde está la foca y luego un grupo se aleja y empieza a nadar en perfecta sincronización hacia el témpano. Como un escuadrón sincronizado. Exactamente. En el último segundo se sumergen a la vez y el desplazamiento de sus enormes cuerpos crea una inmensa ola calculada que simplemente barre a la foca fuera del hielo. Y la arroja a las fauces de otra orca que aguarda bajo el agua. Es que planifican la ola. Pero espera, que la historia no termina ahí. ¿Qué pasa con los grandes tiburones blancos? Siempre hemos considerado al tiburón como el terror de los océanos. Pues resulta que las orcas los cazan con un conocimiento anatómico que parece científico. Han aprendido que si embisten al tiburón por el costado y logran darle la vuelta dejándolo boca arriba, le inducen un reflejo llamado inmovilidad tónica. O sea, el tiburón queda totalmente paralizado y completamente indefenso. Y lo más asombroso que leí es que no se comen todo el tiburón. Proceden con precisión quirúrgica a consumir únicamente su hígado, que es muy rico en nutrientes, y descartan el resto. Es una técnica letal. Se ha documentado cómo la simple llegada de un grupo de orcas hace que todos los tiburones blancos huyan despavoridos de la costa y no vuelvan en meses. Los tienen aterrorizados. Pero, a ver, el remate fue cuando el documento detalla la caza terrestre. Por favor, confírmame esto. Cazan alces en la costa noroeste de Norteamérica. Sí, sí, has leído bien. Existe evidencia documentada de que, de manera ocasional, cazan estos grandes mamíferos terrestres. Resulta que los alces a veces nadan para cruzar entre islas en busca de alimento. Las orcas detectan la oportunidad y los cazan en el agua. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque nadie nace sabiendo cómo ahogar a un tiburón blanco poniéndolo boca arriba o cómo calcular la geometría de una ola. Tienen que aprenderlo y enseñarlo. Precisamente, se transmite de generación en generación, y para que exista esta transmisión cultural de conocimientos, se necesita un hardware biológico impresionante. Hablamos de un cerebro excepcional. Tienen el segundo cerebro más pesado de todos los mamíferos marinos. Solo superado por el del cachalote, apuntaba la fuente. Exacto. Pero ojo a esto. Poseen más materia gris y más neuronas corticales que cualquier otro mamífero en la Tierra. Y sí, eso incluye a los seres humanos. Básicamente nos dicen que tienen el sustrato biológico para procesar información a un nivel profundísimo. Y esto se refleja en su estructura social. Las orcas residentes viven en familias matrilineales ultra complejas. Una sociedad que gira en torno a las madres y las abuelas. Y un dato que rompe todos los esquemas de la naturaleza es que los hijos e hijas se quedan con sus madres durante toda su vida. Nunca se separan permanentemente de su núcleo familiar. Y esto enlaza con la esperanza de vida y algo rarísimo que comparten con nosotros, la menopausia. El texto menciona individuos icónicos como Granny o la orca Ocean Sun, de quien se estima que tiene más de 98 años. Es algo casi único. Aparte de los seres humanos y un puñado de especies de ballenas dentadas, son de los únicos animales que pasan por la menopausia. La biología rara vez permite una vida posreproductiva prolongada, pero las hembras de orca pueden vivir décadas después de dejar de tener crías. Y asumen un papel de liderazgo, ¿no? Actúan como la biblioteca viviente del clan. Lideran y guían al grupo a las zonas de caza, sobre todo en épocas de escasez, protegen a la familia y enseñan las tácticas de supervivencia. Su valor ya no es reproductivo, es puramente cultural. Y esa cultura incluye el lenguaje. El texto explicaba que cada manada tiene su propio dialecto, llamadas discretas y repetitivas. Cuando dos manadas diferentes se encuentran, utilizan un fenómeno acústico que me pareció fascinante, la bifonación. La bifonación, sí. Significa que aumentan el uso de tipos de llamadas secundarias para distinguirse claramente del otro grupo.
Es como si estuvieran mostrando sus credenciales acústicas, diciendo, nosotros somos de tal linaje. ¡Qué maravilla! Y no todo es supervivencia estricta. También leí anécdotas documentadas sobre modas pasajeras. Orcas nadando con salmones muertos en la cabeza como si fueran sombreros, o gastando bromas lanzando bolas de nieve a investigadores. Y también el hallazgo reciente de 2025, el halokelping. El halokelping fue un descubrimiento fantástico. Observaron a orcas arrancando tiras de algas gigantes y frotándolas deliberadamente por su cuerpo. Es la primera observación clara del uso de algas como herramientas, ya sea para rascarse o como un juego social. Todo esto nos pinta una especie que inventa, juega y se comunica de formas asombrosas. Sin embargo, cuando una especie tan inteligente se encuentra con nosotros, la historia se complica. La colisión de estos dos mundos es una historia de contrastes brutales. Totalmente. Fíjate en el contraste histórico. Las culturas indígenas del Pacífico tenían un respeto absoluto. Los Haida las veían como los animales más poderosos. Los Lumi las llaman nuestros parientes bajo las olas. Pero luego contrastas eso con el terror histórico occidental. Plinio el Viejo en el año 70 las describió como una enorme masa de carne salvaje con dientes. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que ese terror se mantuvo durante milenios. Hasta mediados del siglo XX se las consideraba una plaga y se le disparaba. Pero hubo un punto de inflexión en los años 60, con Moby Doll. La primera orca estudiada viva, ¿no? Exacto. Los científicos esperaban a un monstruo sanguinario, pero Moby Doll resultó ser dócil, inteligente y nada agresiva. Esto cambió la percepción pública de la noche a la mañana. Pero paradójicamente desencadenó la era del cautiverio. Empezaron a capturarlas para acuarios. El documento es muy claro e imparcial con los datos biológicos. Aquí, en libertad nadan cientos de kilómetros, viven décadas y sus aletas dorsales están rectas. En cautiverio, las estadísticas son muy diferentes. El documento expone los hechos objetivamente. En cautiverio, su esperanza de vida se reduce, las estructuras sociales son artificiales y se observa un colapso estructural en la aleta dorsal en la inmensa mayoría de los machos. También documenta que individuos cautivos han actuado con agresividad, algo inaudito en estado salvaje, donde no hay registros de ataques fatales a humanos. El texto menciona el caso de Tilikum y el documental Blackfish, eventos que llevaron al fin progresivo de los programas de cría. Pero mientras esto ocurre, las interacciones modernas en alta mar nos tienen perplejos. Hablo de los incidentes en la península ibérica entre 2020 y 2023. Los ataques a los veleros. Sí, orcas rompiendo o inutilizando los timones de cientos de barcos. Incluso leí que los navegantes han recurrido a arrojar arena al agua para intentar confundir su sonar. Es un fenómeno que ha dividido a los expertos. Algunos sugieren que podría ser una venganza o respuesta protectora tras un incidente traumático de alguna matriarca con un barco. Otros argumentan que, dada su naturaleza lúdica, podría ser una simple moda o juego viral para sentir la presión del agua de los timones. En cualquier caso, demuestra su capacidad de aprendizaje rápido. Sin embargo, las fuentes detallan que las verdaderas víctimas a nivel global sigan siendo ellas. Las amenazas reales de conservación son muy serias. Son críticas. La contaminación química, por ejemplo. Al estar en la cima de la cadena trófica, acumulan niveles tóxicos de PCB en su grasa. Es la biomagnificación. El plancton absorbe los químicos, los peces comen plancton, el salmón come peces y la orca come muchísimo salmón. Y esos niveles comprometen su sistema inmunológico y reproductivo. Sumado a eso, hay una disminución drástica del salmón salvaje. Y luego está el impacto del ruido submarino de las navieras que interfiere con su ecolocalización. Y más grave aún, el efecto del sonar letal de la marina. Está documentado que estas ondas de alta intensidad causan hemorragias cerebrales y auditivas en los cetáceos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de taxonomía compleja, tácticas de guerra contra tiburones, modas de salmones de sombrero y herramientas de algas. Significa que la orca no es solo un depredador. Es un ser con cultura, lenguaje y sociedades comparables a las de los primates superiores. Y su situación actual refleja tanto la fragilidad como el poder del ecosistema marino frente a la industrialización. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. A medida que descubrimos esta inmensa complejidad cognitiva, ¿cómo debe evolucionar nuestra responsabilidad hacia estas criaturas? Es una reflexión obligada. Y para cerrar la exploración a fondo de hoy, dejamos un pensamiento final.
Si una especie puede desarrollar clanes, transmisión cultural, pasar por la menopausia para liderar y usar herramientas complejas en un entorno tan oscuro y sin manos como el vasto océano, Es increíble si lo piensas. totalmente. ¿Qué otras formas de inteligencia avanzada podríamos estar ignorando en la naturaleza simplemente porque no se parecen en nada a la nuestra? Gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.